Oye, esa pieza se ve interesante, Gus. ¿Cuánto tiempo tardaste en programarla? Eh, Realmente te sorprendería si te digo cuánto me tardo. Tú así como la ves, mira, tiene diferentes barrenos, diámetros a diferentes medidas, profundidades. ¿Cuánto crees tú que puede haberme tardado? Pues yo creo que unas 4 horas. 4 horas, pues podría ser, estamos dentro de, pero ¿qué harías si te dijera que me tardé un poquito más de 10 minutos con Cama Assist? ¿10 minutos? Ah, Cam Assist, la inteligencia artificial de Mastercam. Así es. Utilicé esta inteligencia artificial para programar esta pieza que estoy revisando ahorita. Pero bueno, una cosa es generar las estrategias y la programación y otra cosa es que funcione, ¿no? ¿Podríamos llevar esta programación a la máquina? Sí, de hecho esta pieza pues ya la tengo, lo único que estoy haciendo es la estoy revisando. ¿Te parece si pongo a trabajar la máquina con este programa y ahorita te explico cómo le hice? Va. ¿Te imaginas una herramienta que te asiste en programar tu CNC? Te presentamos Cam Assist, el nuevo asistente de programación CAM que Acamtech tiene para ti, diseñado para Mastercam y potenciado con inteligencia artificial. Con Cam Assist puedes reducir el tiempo de programación hasta un 80%, gracias a estrategias automáticas y personalizadas que se adaptan a tus proyectos. Imagínate la productividad que esto le dará a tu taller. Haz que tu taller sea hasta 5 veces más productivo, llevando tu eficiencia a otro nivel. ¿Quieres ver cómo Cam Assist puede transformar tu programación? Te ofrezco una demostración gratuita. Mándame un mensaje directo y te enseño cómo funciona. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es José Chávez, ingeniero de ventas de Acamtech, y acaban de ver algo sumamente interesante. Una pieza que normalmente puede tardar horas en programación y una persona que dice que puede hacerlo en minutos. La pregunta aquí es, ¿esto es realmente posible? Y es aquí donde entra el tema del que todos están hablando últimamente en la industria, Cam Assist. En los últimos meses estoy seguro que te han salido algunas publicaciones, comerciales o incluso videos en redes sociales sobre esta herramienta. Y hoy no vamos a repetir lo que esos videos mencionan. Hoy vamos a entender qué es Cam Assist, cómo funciona y si realmente puede cambiar la forma en la que programamos con Mastercam. Y para esto me acompaña mi compañero Gustavo, especialista en programación y quien ha trabajado ya directamente con esta herramienta. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿qué tal, Jos? Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven? Bien, como lo comenta mi compañero, mi nombre es Gustavo Bautista, soy ingeniero de aplicaciones aquí en Acamtech y el día de hoy vamos a hacer esta demostración de cómo funciona la inteligencia artificial aplicada a una programación CAM. Gustavo, voy a empezar con algo muy sencillo. Para quien aún no conoce esta herramienta, ¿cómo describirías Cam Assist en pocas palabras? Claro, pues CAM Assist podría definirse como una herramienta integrada en un sistema CAM. En este caso vamos a utilizar Mastercam. Es una inteligencia artificial integrada a este sistema que nos permite automatizar el proceso de generación de trayectorias de maquinado. ¿En qué parte del proceso de programación entra esta herramienta? Realmente la podríamos utilizar desde el principio, ¿sabes? O sea, desde el momento en el que queremos empezar a generar nuestras trayectorias, desde ahí entra este asistente para crear esas mismas trayectorias. De acuerdo, en un flujo de trabajo ya sistematizado, como tú lo has hecho a través de estos bastantes años, ¿qué hace diferente esta herramienta a programarlo de manera tradicional o con el flujo de trabajo que ya conoces?
Principalmente, de acuerdo a la experiencia y el tiempo que he trabajado incluso con este asistente, esta herramienta, la principal diferencia que yo veo es el tiempo, ¿sabes? El tiempo de programación tradicional realmente es algo muy extendido, como lo comentábamos ahorita al inicio, porque tú tienes que, desde el momento en el que recibes la pieza, tienes que analizarla, tienes que ver las herramientas que tienes disponibles en el taller, los radios, las profundidades, todo eso lo tienes que hacer tú pues de forma manual, ¿no? O sea, lo haces en base a tu experiencia. Entonces, aquí la inteligencia artificial lo que va a hacer es que toda esta parte del análisis previo a generar las trayectorias te va a ahorrar todo ese tiempo, todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, esta es una gran ventaja. El tiempo que tú te puedes tardar en hacer este análisis tal vez puede ser solo el análisis, ¿no? O sea, no generar trayectorias. Tal vez unos 10 minutos, ¿sí? Ya con una experiencia considerable. Y el asistente, esos 10 minutos tal vez lo haga en 2 o en 1, ¿sí? Y los otros 2 o 3 minutos ya va a empezar a generar la trayectoria. Entonces, en el tiempo en el que tú todavía estás pensando cómo resolver la pieza, este asistente ya prácticamente te está generando todas las trayectorias necesarias. Entiendo, hay muchos cuellos de botella en el proceso de la programación, uno de ellos es el tiempo. ¿Qué otro tipo de cosas vino a resolver CAM Assist en el nuevo flujo de trabajo para programación CAM? Sí, bien, yo creo que lo principal es esto, justo el tiempo de programación, pero también puede ayudarte, por ejemplo, si tienes personal que está iniciando o para los operadores, los programadores que tal vez ya conocen el proceso convencional, pero quieren introducirse a esto de la programación. También esta parte de mejorar sus conocimientos, sus habilidades, te puede ayudar, lo puedes utilizar como un método de entrenamiento, por así decirlo, para que tú puedas ver cómo está resolviendo esta pieza y ahora sí que tú estudies, tú como operador, como programador principiante, podríamos decirlo, la estudies las estrategias y puedas ir potenciando tus habilidades. O sea, también te permite ir creciendo a la par de que te va ayudando a reducir los tiempos de programación y, como lo mencionaste, los cuellos de botella. Muy bien, ya entendimos qué es, ya nos quedó claro que es un asistente y ahora quiero que nos expliques cómo funciona. ¿CAM Assist toma decisiones por sí mismo o el programador sigue teniendo el control de la programación? Sí, mira, esta es una pregunta que yo creo que todos los que están viendo ahorita este webinar se la están haciendo. Realmente podría yo decir que es un poco de ambas, ¿sí? Como te mencionaba en un principio, te va a ayudar el asistente a generar las trayectorias con base en la información que tú le vas a dar. Ajá. Te va a proponer algunas trayectorias, pero tú como programador sigues teniendo el control si quieres hacer alguna modificación. Esto principalmente incluso en la programación tradicional. Tú programas, yo programo, otro tercer programador. La misma pieza cada quien la va a hacer de una forma distinta, ¿sí? Hay, digamos, un estilo de programación que cada quien va adoptando. Entonces, a veces tiene que ver con la potencia de la máquina, con las herramientas que tienes disponibles, o a veces simplemente es por gusto, de que a mí no me gusta que lo haga así, o por costumbre tal vez, ¿no? A lo mejor malamente, ¿no? Pero a veces adoptamos este tipo de actividades por costumbre yo quiero que corte tanta profundidad, ¿no? Entonces, tú todavía puedes hacer esos cambios, aun cuando ya tienes las trayectorias, las trayectorias que el asistente te está generando. Tú todavía tienes el control de poder hacer las modificaciones que consideres necesarias. Para profundizar un poco más en cómo funciona esta herramienta, ¿qué tan difícil es aprender a utilizarlo o aprender? Digo, tú tienes mucho tiempo programando con Mastercam y te has llevado bastante tiempo en analizar y entender el software. ¿Qué tan difícil es entender CAM Assist? Bien, como te lo mencionaba al principio, el CAM Assist como tal es una herramienta integrada en un motor CAM, por así decirlo. Ahorita pues sí estamos utilizando Mastercam. Realmente el nivel o el tiempo de capacitación manejamos nosotros, por ejemplo, de 2 a 3 horas, ¿sí? Es muy intuitivo la forma en la que tú lo vas a aplicar. De hecho, ahorita vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. La información que tú le tienes que dar es lo básico, lo que se hace incluso ahorita en una programación tradicional, convencional. Entonces, de 2 a 3 horas tú vas a entender, creo que es suficiente para que entiendas cómo se maneja el flujo de programación utilizando esta herramienta. Muchas personas con las que he hablado y platicado sobre esta herramienta piensan
que va a reemplazar a los programadores. ¿Tú compartes esa visión o cuál es tu opinión sobre esto? Sí, fíjate que también en mi caso es algo muy, muy común escucharlo, pero como te lo comentaba anteriormente, o sea, realmente no creo que esto pase, porque tú tienes que tomar la decisión final, ¿sí? Si quieres que se haga así o no, ¿no? Entonces yo creo que esta parte más que nada de como que nos va a reemplazar, la tenemos que ver como una ayuda, o sea, como su mismo nombre lo dice, o sea, es un asistente, ¿sí? Nos estamos ahorrando ahora sí que tener a otra persona tal vez, y nos está ayudando en mejorar nuestro flujo de trabajo, ¿sí? Hay muchos programadores que no nada más se dedican a hacer programas, ¿no? O sea, tienen otras actividades, entonces le pueden dedicar el tiempo a esas otras actividades porque están reduciendo con esta herramienta el tiempo de programación que normalmente deberían de llevarse. De acuerdo, suena muy interesante en la teoría y en lo que hemos platicado. Vamos a profundizar un poco más en los datos. En términos reales, ¿cuánto tiempo puede ahorrarse un programador utilizando esta herramienta? Sinceramente va a depender mucho de la pieza, pero por las pruebas que he realizado, podría decirte que tal vez un poco más del 50% en el que tú te tardes en programar una pieza, 50 hasta un 80% va a ser el tiempo que te reduzca en tus actividades esta herramienta. De acuerdo. Ahorita platicamos brevemente sobre el motor en que se monta Cam Assist, que es Mastercam. Platíqueme un poco de los alcances que tiene en cuestión de cinemáticas. ¿Para qué módulos está disponible Cam Assist dentro de Mastercam? Claro, de momento está disponible para fresado 3D, máquinas de 3 ejes y 3+2 con sus respectivas indexaciones. Obviamente en este momento es para esos módulos, específicamente en Mastercam, que es el motor que estamos utilizando, donde podemos aplicar esta herramienta. ¿Podrías compartirme algún caso Parte superior de algún programador de en donde esta herramienta funcione muy bien en optimizar tiempos? Digamos un taller con varios programadores o ciertos tipos de piezas. ¿Podrías profundizar un poco más en ese ahorro que podríamos lograr? Sí, claro. Iniciando por esta parte de los programadores, como te lo comentaba ya previamente, hay muchos programadores que, por ejemplo, si solamente tenemos un solo programador, él mismo monta las piezas, él mismo lleva tal vez a tareas administrativas, ¿sí? Entonces, poniéndonos en el papel de este programador, le ayudaría mucho, como te decía, a enfocarse en las otras actividades, porque el tiempo de programación que normalmente debería tardarse ya se redujo, Y también podría ser aplicado, por ejemplo, a industrias donde maquinan normalmente diferentes tipos de piezas durante el día, o sea, donde manejan piezas únicas, ¿sí? Aunque también podría tener impacto en producción en serie, porque pues, realmente si tienes muchas máquinas y tal vez tienes uno o dos programadores, tienes que abastecer, ¿no? de programas a todas las máquinas que tienes en tu taller. Entonces, yo como lo veo, principalmente podría ayudarte a esto, a que si tú eres un único programador, puedes utilizar esta herramienta y vas a liberar espacio para realizar otras actividades, o también si tienes piezas únicas, te va a ahorrar mucho el tiempo en estar pensando cómo resolver cada una de ellas, porque también esta herramienta más bien te va a ayudar a resolver estos pequeños problemas que se presentan en un flujo de trabajo normal. Hace unas semanas platicaba con una persona en un taller que dimos sobre esta herramienta precisamente y imaginándolo en esa simulación de qué más podría hacer, pues justamente él platicaba que tendría más tiempo para optimizar procesos que ya tiene pues como en fila, ¿no? Y que el tiempo de la programación de nuevas piezas pues le quita ese tiempo para optimizarlo. No solo está haciendo el trabajo pues a marchas forzadas, sino no está avanzando en la optimización, que es lo que se busca mucho en esta industria. ¿Compartes tú esa visión, sobre todo en las tareas que podría hacer? Sí, claro, creo que está en lo correcto. Como lo mencionaste también previamente, o sea, podemos observar en este caso los cuellos de botella, ¿no? Son muy comunes, incluso en cualquier proceso es muy común y es uno de los principales problemas. En este caso, yo creo que esta herramienta nos va a ayudar a reducir en gran medida este tipo de detalles de los cuellos de botella y pues obviamente a ser más productivos durante nuestro día laboral, ¿no? De acuerdo, ya hablamos de qué es esta herramienta, de cómo funciona y de cuánto nos puede ahorrar. Ahora sí vamos a entrar a temas para comprobarlo y que nos prepares una breve demostración de la pieza que vimos al inicio. ¿Puedes ayudarme con esta parte? Sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, aquí en mi pantalla ya ahorita tengo el archivo ya programado con las trayectorias que te mostraba en un principio. De hecho,
estas primeras son las que ahorita estamos ejecutando en nuestra máquina, que corresponden a la parte del desbaste, ¿sí? Sin embargo, ahorita te voy a mostrar un archivo donde comenzamos desde cero para que más o menos vayamos entendiendo cómo es que va trabajando esta herramienta y qué información es necesaria para que ejecute estas trayectorias, ¿va? Entonces, déjame compartirte la pantalla de un archivo inicial. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, este archivo que está prácticamente en blanco, digamos, ¿no? Solamente tengo el ensamble de la prensa, los elementos de sujeción que voy a utilizar. Tengo mi pieza, que es, como te digo, la que se está fabricando. Del lado izquierdo yo ya tengo una máquina definida. En este caso, pues estoy utilizando la máquina que tenemos aquí en nuestras instalaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? Pues primero, darle la referencia a nuestra pieza, que esto es parte de un proceso normal, incluso ahorita lo deberíamos de hacer aunque no estemos utilizando esta herramienta, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? A definir nuestro cero pieza, ¿sí? Nuestro cero de trabajo. Para este ejemplo yo tengo un cero de trabajo en la parte superior de esta pieza y al centro, ¿sí? Estoy representando también aquí mediante capas lo que es mi stock, mi material en bruto. Este es el material que yo metí en un principio. Podemos observar que pues está al centro y en la parte superior nuestro origen, ¿sí? Entonces, esta información yo ahorita la tengo clasificada por capas. En teoría, esto se debería de hacer así tú utilices esta herramienta o no, para que puedas hacer simulaciones y poder detectar aquí en el programa cualquier tipo de problema, colisión o que te falta cortar algunas superficies antes de poder llevar este programa a la máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Solamente tenemos la pieza que vamos a maquinar, el sobrematerial que vamos a utilizar, el stock y nuestra máquina definida. ¿Sí? Una vez que tú defines tu máquina, tenemos que definir aquí nuestra configuración de material en bruto. Como te mencionaba, para este caso yo estoy utilizando este sólido que se observaba aquí. Yo ya lo tengo seleccionado, lo puedo borrar, lo voy a volver a seleccionar. Simplemente dándole un clic a mi pieza, finalizo la selección. Y lo segundo que tenemos que hacer es definir un modelo maestro. El modelo maestro en definición se podría decir que es la pieza a la que vamos a llegar, ¿sí? El modelo que nos va a guiar. Tenemos el stock, queremos llegar a nuestra pieza final, ¿sí? Entonces nuestro modelo maestro, que también aquí ya lo tengo, lo voy a eliminar, va a ser nuestra pieza final. Para esto lo tengo en esta capa, ¿sí? Lo voy a seleccionar, finalizo la selección y realmente es prácticamente todo lo que yo le tengo que decir. Si te fijas, es algo muy sencillo. O sea, solamente le decimos la pieza que queremos hacer, la pieza que representa nuestro sobrematerial, y con eso pues prácticamente ya estamos listos para ejecutar esta herramienta, ¿sí? No sé si hasta aquí tengas alguna duda o... Por el momento no, parece un flujo de trabajo todavía convencional, pero que nos va a dar justamente la certeza para poder generar la información necesaria para en un futuro hacerlo de manera más automatizada. ¿Va por ahí? Sí, claro. Como comentas, o sea, es algo muy básico lo que estamos haciendo. Todavía no hemos estado en contacto con el asistente en este momento, pero sí, lo que se busca es optimizar nuestras tareas, ¿no? Para que sea un flujo de trabajo más rápido, pues ahora sí que más fluido, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esta parte, ya que tenemos definido la pieza y el sobrematerial. Cuando nosotros instalemos el CAM Assist, lo vamos a encontrar integrado, como te decía, dentro de Mastercam, en una pestaña en la barra superior de herramientas, ¿sí? Aquí es importante que nosotros tengamos acceso a internet, porque pues debe estar esta conexión entre la pieza que estamos trabajando y la nube, ¿no? De donde va a obtener esta información para poder aplicar las trayectorias. Entonces, una vez que esto ya está listo, simplemente lo voy a activar. Me aparecen varias opciones. Voy a utilizar la primera opción, CAM Assist como tal. Aquí me pide que guarde este archivo. Le voy a decir que sí, que lo guarde. Y va a trabajar en una interfaz aparte, ¿sí? Está integrada la herramienta dentro de, pero trabaja como simultáneamente en su propia interfaz, ¿sí? Ahorita ya le dimos esta información que mencionábamos. La primera ventana que nosotros vamos a observar aquí es una ventana de evaluación, ¿sí? Esto tiene que ver en un principio con una evaluación del diseño de la pieza, ¿sí? Lo que está haciendo el asistente, lo que te mencionaba hace rato.
la parte de analizar la pieza, qué herramientas vas a necesitar, qué trayectorias, los radios, los barrenos, todo ese análisis que normalmente un programador hace, también en un principio, ahorita lo está realizando la propia inteligencia artificial. Ajá. Si te fijas aquí, por ejemplo, nos dice que no se detectaron ningún, problemas, o sea, todo está en verde, todo está ok en cuanto a diseño, ¿sí? Entonces podemos dar clic en este botón para ir a preparar nuestra siguiente fase, ¿sí? Dentro de esta segunda ventana, nosotros vamos a definir la máquina que en un principio ya estaba. Si te fijas aquí ya está obteniendo esa información que declaramos al iniciar este archivo. Va a utilizar la máquina, en este caso la de Acamtec, la que tenemos aquí. ¿Qué tipo de máquina es? Una máquina de 3 ejes. ¿Qué tipo de material? Aquí tiene también su propia librería de materiales. En este caso vamos a utilizar aluminio 6061. Y otra cosa muy importante es que estamos utilizando una biblioteca de herramientas personalizada, ¿sí? Normalmente depende mucho del taller, pero lo recomendable es que se trabaje con bibliotecas de herramientas específicas, ¿sí? Para que pues dentro de estas bibliotecas de herramientas se tengan los parámetros adecuados para nuestras herramientas que tenemos ahora sí que específicos en nuestro taller, ¿no? Por ejemplo, Mastercam tiene sus bibliotecas propias, ¿sí? Pero tiene parámetros tal vez que nosotros modificamos conforme las vamos utilizando. Entonces lo recomendable sería que tengamos ya herramientas dentro de bibliotecas y que simplemente nosotros las seleccionemos y los parámetros de corte ya estén definidos, ya no sería necesario que nosotros las vayamos cambiando, ¿sí? Entonces aquí lo importante es definirle la biblioteca que vamos a utilizar. Si te fijas, pues realmente no he hecho mucho, o sea, solamente te estoy explicando como qué hay dentro de cada ventana, ¿sí? La máquina, el tipo de máquina, cuántos ejes tiene. Como te mencionaba en un principio, podemos hacer maquinados en 3+2, ¿sí? Entonces también nos da la opción. Prácticamente de aquí podríamos pasar ya a ejecutar el asistente, ¿sí? Aquí todavía nos va a permitir hacer alguna modificación. De hecho, voy a activar esta opción. Y vas a observar ahora en una tercera ventana que se está haciendo otra vez un análisis, pero aquí ya no es un análisis de diseño, aquí ya es un análisis de toda esta información que ya le dimos, la pieza que tenemos, el sobrematerial que tenemos, la máquina donde la vamos a hacer, las herramientas que vamos a utilizar, todo esto ya lo está, digamos, recabando toda esta información y ahora nos está haciendo un análisis para proponer o para saber si puede realizar con toda esta información la pieza que le estamos diciendo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos está detectando un problema. Ahorita podemos pasar a qué se refiere con este problema. Le podemos dar clic aquí a este botón que dice superficie no mecanizable, ¿sí? Si le damos un clic aquí, podemos observar que lo que está detectando como problema realmente no lo es. Lo que nos detecta es que esta cara inferior pues no se puede maquinar, ¿sí? Pero pues esto es algo normal, no se puede maquinar porque es la parte inferior de nuestra pieza, por lo tanto tendríamos que darle la vuelta, ¿no? Por eso es que lo detecta como detalle, pero pues realmente no lo es. Incluso aquí es, qué bueno que aparece porque te puedo comentar que nos está detectando el problema y nos está diciendo cómo es que la podemos solucionar, ¿sí? Entonces no nos deja así como, hay un error, ¿no? Nos dice todavía como, existe este problema y te sugiero que hagas esto, ¿no? Entonces nosotros podemos arreglarlo con lo que nos está diciendo aquí. Es la parte que te comentaba hace rato de que tú como programador todavía puedes decidir si lo que te está diciendo realmente es un problema para ti o lo puedes continuar de esta forma, ¿no? Entonces creo que en esta parte entraría eso de que si nos va a reemplazar o no, ¿no? Podríamos también ser como... bueno, esto podría ser como una respuesta también para esa pregunta. Entonces, como este es el único problema que nos está detectando, ahora sí, al momento en el que yo le dé enviar el programa CAM o el paquete CAM, va a empezar a generar las trayectorias, ¿sí? A este punto me gustaría que pusiéramos un cronómetro para poder estimar el tiempo en el que se generan las trayectorias, que era lo que yo te comentaba. Este asistente lo que hace es que te reduce en gran medida la generación de estas trayectorias, ¿va? Entonces, obviamente no consideré lo anterior porque pues estoy platicando, ¿no? Nos estamos prolongando, pero realmente si ya tenemos todo listo, prácticamente es darle clic, siguiente, todo ok, y ejecutamos este asistente para, pues ahora sí que generar nuestras trayectorias, ¿va? Entonces vamos a poner por aquí un cronómetro
para que podamos tener esta referencia. Y vamos a ejecutar en este botón. ¿Ok? Ahí tenemos ya nuestra pantalla otra vez dentro de nuestro sistema CAM, en este caso pues Mastercam, y observa cómo del lado izquierdo, que ahorita nuestro árbol de operaciones estaba completamente en blanco, observa cómo se están generando las trayectorias, ¿sí? Lo que está haciendo aquí el asistente pues es precisamente, como te decía, analizando esta información y ayudándonos a crear las trayectorias que considera necesarias. Aquí, por ejemplo, ya terminó de calcular todas las trayectorias, o de proponer más bien, porque si te fijas todavía tienen una tachita roja, ¿no? Esto significa que todavía no están completamente terminadas. Entonces voy a darle clic aquí en aceptar. Aquí le voy a dar en la opción de que no quiero que me calcule o que me estime tiempos para esta pieza. Y ahora va a continuar a recalcular estas trayectorias, y todo lo está haciendo en automático. O sea, yo prácticamente solo di un clic en que envíe las trayectorias al sistema CAM y todo lo está calculando en automático. Si te fijas, ya todas las opciones que tenemos aquí para acabados en los pisos y en las paredes ya están, ¿sí? Lo que está tardando un poco es en la parte de los desbastes, porque está utilizando modelos de material en bruto. Esta es una herramienta que tenemos dentro de Mastercam. Los usuarios de Mastercam, me ha tocado trabajar con muchas personas que les es muy útil esta herramienta, porque nos permite ir simulando e ir enfocándonos solamente en el resto de material que nos va quedando, ¿sí? Entonces el CAM Assist utiliza esta herramienta para poder hacer esta optimización de procesos. Entonces aquí vamos a esperar a que termine de calcularla, si quieres, para poder detener nuestro cronómetro, perdón. Aunque yo realmente considero que desde este punto ya podríamos decir que está terminada nuestra programación, ¿sí? Porque está haciendo el cálculo, pero esto va a depender un poco del equipo que estemos utilizando. Entonces no sería muy aceptable decir que todavía esto es parte del proceso del asistente, ¿sí? De acuerdo. ¿Cuántas estrategias tienes en este punto? Me parece que son más de 50. Sí, déjame revisarlo. Mira, tiene casi 49, ¿sí? Son un poquito menos porque aquí obviamente está haciendo la numeración considerando los modelos de material en bruto, pero casi 49 trayectorias que nos está generando en un tiempo muy corto, ¿no? Lo que te comentaba en un principio, prácticamente en el tiempo en el que se tardó ahorita, que son más o menos, no sé, 2 minutos y medio, me parece. En ese tiempo, apenas nosotros en una programación convencional, apenas estaríamos viendo los radios, analizando dimensiones, ¿no? Y si te fijas ahorita ya tenemos prácticamente nuestro programa listo para generar el código. Este programa y estas más de 40 estrategias o operaciones, ¿cuánto tiempo te hubieras tardado tú en programarlas de manera manual, si lo podemos llamar así? Pues fíjate, yo creo que pues mínimo una hora y media, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a ingresar, por ejemplo, al administrador de capas. Aquí no lo mostré en un principio, pero estas capas contienen geometría, ¿sí? Que yo no había hecho. No sé si lo recuerdas, pero solamente teníamos la pieza, el material y la prensa, ¿sí? Todas estas capas las está generando el mismo asistente. Muchos de nosotros como programadores utilizamos a veces geometría adicional que nos permite mejorar la programación, ya sea superficies, en este caso está haciendo estructura alámbrica como límite de contención. Y si te fijas, o sea, yo no hice prácticamente nada, todo lo está haciendo. Entonces, ya así como el nivel de detalle que está teniendo, pues sí, yo me tomaría, pues sí, yo creo que unas 2 horas, ¿no? O sea, probablemente habrá quien diga, no, pues 1 hora, o tal vez me pueda tardar eso, o incluso menos, pero a este nivel de detalle que lo está haciendo, porque adicionalmente a esto puedes ver que está agrupando las operaciones, ¿sí? Todo este grupo de trayectorias corresponden a los desbastes, esto al careado, la siguiente corresponde a las partes planas. O sea, realmente este nivel de detalle para realizarlo así como lo está haciendo, yo creo que sí, mínimo unas 2 horas, tal vez un poco más, ¿no? Que de hecho esto te ayuda a tener un poco más sistematizado la manera en la que haces la programación, ¿no? Hablamos hace rato de tener 5 programadores, 10 programadores, pues cada uno lo va a hacer a su manera. Utilizando esta herramienta, pues ya se unifica esa manera de programar. ¿Qué partes, además de esta agrupación y de la estructura alámbrica que vemos, fue generada en automático que tú no hubieras hecho, por ejemplo? Pues prácticamente yo creo que la mayoría, ¿no? Casi todo lo que tenemos. Por ejemplo, aquí en las capas, pues esta estructura, ¿sí?
Probablemente yo no la hubiera hecho de esta forma o tal vez considera que no fuera como útil en la primer prueba y ya más adelante la tendría que hacerlo para optimizarlo, ¿no? Entonces nos ayuda también en esta parte del retrabajo, ¿sí? Me ha tocado también, por ejemplo, mucho este punto que mencionabas. Me ha tocado trabajar o ver también en algunos talleres que incluso no vayamos tan lejos, no dos, no 5 o 10 programadores, incluso con el simple cambio de turno, ¿no? Un programador de día, un programador de noche. Al hacer ese cambio, ellos dos trabajan de forma distinta y luego es muy común que el programador de la noche dice, es que no entiendo cómo me dejó el programa, o sea, veo que tiene muchas capas, veo que tiene tantas cosas que no le entendí y lo tuve que volver a hacer, ¿no? Y es parte de lo que tú mencionabas, de la optimización, de la estandarización, que creo que esto es muy importante en este tipo de trabajos, ¿sí? Para que todos trabajemos ahora sí que en la misma sintonía y nos permita pues hacer un trabajo más eficiente. Muy bien, de acuerdo. Y mientras estábamos hablando de todo esto y me mostrabas la herramienta de Cam Assist, la máquina ya terminó de trabajar en el desbaste. Vamos a ver el resultado del código generado. Sí, si quieres, antes de ir a la máquina, vamos a llevar de una vez las trayectorias de acabado, que ahorita lo que ejecutamos solamente fue el desbaste, entonces vamos a generar las trayectorias de acabado que acabamos de hacer ahorita y vamos a ejecutarlas en la máquina, ¿va? En este punto lo que podemos ver en pantalla será obtener el código numérico a partir de las estrategias propuestas por Cam Assist. ¿Es así? Sí, es correcto. De hecho, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Voy a hacer una simulación, ¿sí? Que es muy importante, era lo que te mencionaba en un principio. De forma convencional o tradicional, el definir un material en bruto, el decirle la pieza a la que quieres llegar, el hacer el ensamble de tu prensa y tu pieza es importante. O sea, incluso si utilizas la herramienta del Cam Assist o no, porque nos va a ayudar a verificar que todas las operaciones que de este momento se han generado se estén haciendo de una forma correcta, pues antes de llevar este programa a la máquina. Entonces vamos a hacer esta simulación. Voy a seleccionar todas mis operaciones. Esto pues ya va a depender del CAM que tú utilices, ¿no? Pero aquí tenemos esta herramienta de simulación de sólidos y aquí podemos, por ejemplo, incluso detectar colisiones. Ajá, entonces eso es algo muy crítico y muy importante dentro de este proceso, ¿va? Entonces aquí esta simulación que estamos viendo ahorita es la que ya se realizó, ¿sí? Y a partir de aquí es lo que vamos a ejecutar a continuación, ¿sí? Lo que corresponde al acabado. Si te fijas, por ejemplo, aquí podemos observar tanto las herramientas como el ensamble, ¿sí? El holder. Todo esto está cargado dentro de las bibliotecas, que era lo que te mencionaba. O sea, es muy importante tener bibliotecas de herramientas personalizadas porque adicional a que contiene los parámetros de corte, también contiene los ensambles y estas, pues sus respectivas distancias de proyección, forman parte de esto de la detección de colisiones, ¿sí? Que es también pues muy importante. Entonces aquí pues ya ha terminado completamente, no nos detectó ninguna colisión, por lo tanto podemos decir que pues está correcto, ¿no? Entonces ahora sí vamos a generar nuestro código. Voy a omitir en este caso el desbaste, que fue lo que ya se hizo. Voy a seleccionar solamente maquinados planos a los pisos y a las paredes. ¿Ok? Entonces aquí vamos a generar nuestro código. Voy a ponerle, por ejemplo, acabados. Aquí simplemente voy a renombrar el programa para que lo lea de una forma distinta, ¿sí? Vamos a ponerle el 2, que sería la secuencia de este programa, ¿ok? Entonces ahora lo vamos a guardar en la USB. Y esto sería acabados. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a la máquina para ejecutar este código y revisar cómo quedó nuestro desbaste.
Pues se ve muy bien, como te mencionaba, o sea, al hacer la simulación, pues realmente cumple con lo que se espera. Eso en temas de porcentaje hace en automático Cam Assist. Vi que tenías tú ya alguna biblioteca de herramientas, digamos eso contando como parte del trabajo tuyo. ¿Qué porcentaje hace Cam Assist y qué porcentaje todavía requiere pues ahora sí, la delicadeza del programador? Sí, pues yo creo, como te mencioné en un principio, ¿no? Como tal vez un poco más del 50% es lo que nos ayuda a reducir el asistente, de un 50, 60, tal vez hasta el 80, como te lo mencionaba. Porque sí, o sea, las herramientas, los parámetros, eso sí se tiene que hacer, digamos, el programador lo tiene que hacer de forma manual, pero solamente lo haces al principio. Cuando tú ya tienes tu biblioteca bien estructurada, ya nada más se trata de justo lo que hicimos ahorita, o sea, prácticamente clic, selecciono pieza, siguiente, y en automático los parámetros de corte los va a calcular la misma inteligencia artificial. Digamos que a partir de ahorita, si tuvieras otra pieza, como ya tienes la biblioteca de herramientas, los parámetros de corte definidos, el ciclo sería tal cual lo hicimos en la demostración. El botón, ver las estrategias, analizarlas y llevar el código a la máquina. Sí, prácticamente sí. De hecho, por ejemplo, muchos podrán pensar que pues tal vez podríamos hacer algunos ajustes. De hecho, pues sí lo podemos hacer. Uno que ahorita viene a mi mente, pues podría ser lo de las distancias de proyección, que te mencionaba ahorita el último, ¿no? De los ensambles de las herramientas. Porque obviamente las piezas van a tener diferentes profundidades, diferentes alturas. Entonces, esto cambia, ¿sí? Sin embargo, como también lo vimos en la demostración, el mismo asistente te da una alarma y te dice, oye, hay una herramienta o no hay herramienta que me permita alcanzar aquí o necesitas aumentar la distancia de proyección. O sea, realmente ya te lo está diciendo, ¿sí? Entonces, pues sí, prácticamente está haciendo mucho de lo que en teoría tendríamos que hacer nosotros mismos, pero pues todavía tú tienes que hacer pues estos cambios, ¿no? Entiendo. Vamos a llevar el código a la máquina en un instante. Bien, entonces ya vimos que funcionan pues muy bien. Ahorita vamos a cargar eh, la parte de los acabados, ¿sí? Entonces, vamos a buscar aquí. Sería nuestro programa de acabados que acabamos de generar. Y es el que vamos a trabajar ahorita, ¿va? Entonces ahí está. Vamos a ejecutarlo. Ok. Pues Gustavo, pues muchas gracias por esta demostración. ¿Crees que con herramientas como Cam Assist va a cambiar la forma en la que programamos con Mastercam? Pues realmente yo creo que sí, o sea, más que nada para bien, ¿no? Porque pues como lo hemos ido mencionando a lo largo de este webinar, nos va a ayudar mucho, ¿sí? O sea, es yo creo inminente que la inteligencia artificial esté cada vez en más sectores, ¿no? Entonces, realmente yo creo que lo deberíamos ver como una ventaja, como aprovechar esta implementación de inteligencia artificial ahora dentro de los procesos de maquinado, porque pues al final nos va a ayudar a hacer un trabajo más rápido, a ser más eficientes, pues tal vez hasta tener más tiempo libre dentro de nuestras actividades, ¿no? Porque pues podríamos reducir mucho el tiempo que normalmente nos lleva a hacer una programación y dedicarlo a otro tipo de actividades. De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta demostración. Si tú quieres saber cuánto tiempo puedes ahorrar con Cam Assist, agenda una sesión de demostración. Aquí te dejamos las líneas de contacto. Envíanos tu información, agendamos una sesión y te diremos cuánto tiempo vas a ahorrar en tu programación Cam. Al finalizar esta sesión y este evento, puedes encontrar el video completo del maquinado. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.